Saludos, mi nombre es Carla Fernanda Murillo Marcillo y como parte de la Cátedra de Reproducción y Larvicultura les voy a hablar acerca del proceso reproductivo y larvario de crustáceos. Bueno, los crustáceos. Estos son un extenso subfilo de artrópodos con más de 67.000 especies. Van a representar un enorme éxito evolutivo y son considerados como uno de los recursos más importantes en términos de la producción de acuacultura. Estos organismos van a reflejar una amplia variabilidad de ciclos vitales y de estrategias reproductoras, lo cual va a depender según la especie y el orden que corresponden. Además, los crustáceos van a incluir varios grupos de animales comestibles, tales como las langostas, los cangrejos, los langostinos y los camarones. Sistema de reproducción. Muy bien sabemos que la mayoría de crustáceos son especies gonocóricas, es decir, que presentan sexos separados, macho y hembra. Sin embargo, va a existir un bajo porcentaje en que pueden ser hermafroditas sincrónicos, cuando actúan como macho y luego como hembra o viceversa. También pueden ser protrandia compleja, en donde actúan como macho y luego como hembra, así mismo como el hermafrodita sincrónico. Y por último tenemos el protogínico, donde inicialmente se van a comportar como hembras y que en un momento de su vida van a cambiar a machos. El dimorfismo sexual. Bueno, mencioné que la mayoría de crustáceos son dioicos. Por esto se puede presentar lo que es el dimorfismo sexual, diferenciando al macho y a la hembra. En la imagen pues tenemos como ejemplo al langostino. El langostino macho tiene como órgano sexual lo que es el petasma, el cual está ubicado entre el primer par de pleópodos, mientras que la hembra va a presentar lo que es el télico, su órgano sexual femenino. Y este pues va a estar ubicado entre el cuarto y el quinto par de periópodos. Reproducción de crustáceos. Bueno, la reproducción va a iniciar cuando se activa la gametogénesis. Esto va a producir gametos maduros y por ende va a tener un cierto comportamiento reproductivo, lo cual va a llevar a lo que es la cópula y asimismo a la fecundación. Y una vez que se obtienen los huevos fecundados, van a ser transportados al abdomen de la hembra. Y es aquí pues donde se incuban hasta la eclosión. Además, en el proceso reproductivo, este va a tener lugar cuando las condiciones ambientales sean favorables, ya sea para el desarrollo gonadal o para la supervivencia de los embriones. Factores que influyen en la reproducción. Es evidente que la duración relativa de los diferentes procesos reproductivos que forman parte del ciclo reproductor varía entre especies y áreas a través de factores internos y externos. Entre aquellos factores tenemos a la edad, que es uno de los factores más importantes, ya que tiene una estrecha relación entre el peso, la talla y el crecimiento del animal. Y asimismo es un indicador cuando el animal alcanza la primera maduración sexual. Tenemos los cambios bioquímicos, la actividad metabólica, la cual va a variar dependiendo de la aclimatación del individuo. Tenemos los factores hormonales, donde intervienen 6 hormonas. 2 de ellas van a controlar la muda. Las otras 2 van a estar directamente en lo que es la maduración de la gónada. Y las últimas 2 van a controlar lo que es la diferenciación sexual. Tenemos la luz y la temperatura,
que son fundamentales, ya que el incremento del fotoperiodo diurno va a acelerar lo que es el desarrollo ovárico, mientras que la oscuridad va a interrumpir lo que es este proceso, cuando hay una oscuridad completa. Así mismo ocurre cuando es la temperatura. Si tenemos temperaturas altas, el metabolismo va a acelerar y por ende la maduración sexual va a acelerar también. Pero si las temperaturas son bajas, ese proceso se hace lento. Y por último, tenemos al alimento, el cual es un factor de gran importancia, ya que de este depende el crecimiento del animal y también la reproducción. Maduración de crustáceos. Bueno, la maduración de los crustáceos va a iniciar más bien cuando los juveniles o los organismos inmaduros vayan a alcanzar lo que es la capacidad para producir gametos o aquellas células sexuales las cuales pueden fecundar o ser fecundadas. Aquí se va a reconocer al menos dos tipos de maduración sexual. Tenemos la fisiológica y la morfológica. La maduración fisiológica es aquella cuando se presentan células sexuales, tales como los ovocitos y los espermatozoides. Aquellas células sexuales están maduras. Tenemos la maduración morfológica, donde se va a desarrollar aquellas estructuras que van a estar asociadas con la cópula, como lo es el petasma y el télico. El petasma viene a ser el órgano sexual del macho y el télico es el órgano sexual de la hembra. Influencia de los factores exógenos en la maduración gonadal. Bueno, se conoce una serie de factores exógenos de origen tanto biológico, que serían los parásitos, y como ambientales, que en este caso es la temperatura, el fotoperiodo, la salinidad. Estos pues pueden actuar de forma directa o de forma indirecta, ya sea favoreciendo o inhibiendo la diferenciación y maduración sexual. Bueno, en el caso de la temperatura y la salinidad, cuando los valores no están normales, puede existir puede existir unas alteraciones fisiológicas. Por ejemplo, puede producir lo que es el estrés osmótico. Pero si las temperaturas, por ejemplo, en el caso de la temperatura, si las temperaturas son altas, va a provocar un metabolismo mucho más rápido. Y eso es bueno, ya que va a acelerar lo que es la maduración sexual. Y si la temperatura es baja, aquel proceso se va a poner lento. Y así mismo ocurre con las alteraciones del fotoperiodo. Cópula y fertilización. Una vez que los organismos estén maduros, ocurre la cópula mediante las estructuras petasma y télico. La fertilización se la realiza a expensas de los espermatozoos, los cuales van a estar almacenados en el espermatoforo, previamente adosado al telicum o al télico, por medio del aparato copulador masculino o petasma. Ovoposición y transporte de huevos. Bueno, la energía aplicada a la reproducción puede ser destinada a la producción de grandes números de huevos pequeños o corto número de huevos pero de mayor talla. Los huevos son sujetados por los pleópodos y esto depende de los movimientos y de la colocación de la hembra en el momento de la deposición. En la imagen de arriba vemos a un camarón fantasma, mientras que en la imagen de abajo vemos a un langostino. Incubación de huevos hasta la eclosión. Bueno, una vez
que se incuban los huevos, van a pasar por varias divisiones celulares hasta que el embrión pues esté totalmente formado, pues como una larva náuplio. Esta de aquí no es necesario darle de alimento, ya que este tiene su propio alimento en el mismo huevo. Luego de casi una semana, en estadio náuplio, el animal se va a transformar en protozoea, donde el cuerpo del animal está dividido en una región cefálica con la cabeza y 5 pares de apéndices: la antenula, las antenas, las mandíbulas, las maxílulas y maxilas, y una región torácico-abdominal, la cual va a estar carente de apéndices funcionales. Además, aquí se va a formar lo que es el tubo digestivo, donde va a comenzar a alimentarse pues de fitoplancton. Al transformarse en misis, se va a hacer aparición de los pleópodos o patas del abdomen o pleón, y es aquí pues donde la larva ya va a comenzar a nadar, pero de forma invertida, con el dorso hacia abajo. Luego tenemos que se convierte en poslarva, viendo que los apéndices están ya totalmente formados, especialmente los pleópodos, los cuales han desarrollado sus setas, y que los animales emplean pues esto para desplazarse en el agua. Y asimismo pues estos pueden ya nadar, pero con la cabeza hacia adelante y el dorso hacia arriba. Luego pasan a juveniles, y son considerados así porque aún no han desarrollado lo que es el aparato reproductor. Y es aquí que va a ser muy fluctuante pues la relación entre las distintas partes del cuerpo, teniendo un crecimiento prolongado hasta ser adulto, como podemos visualizar en la imagen. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del proceso reproductivo, pero en camaroneras. Un dato de gran importancia es que en las camaroneras la selección de reproductores se la realiza examinando cada animal, con el fin de escoger solo los que tienen todos sus miembros completos y que no presenten deformaciones ni manchas en su exoesqueleto. Además, para realizar la obtención de reproductores es necesario contar con materiales y condiciones que no afecten su captura. Es decir, evitar el estrés en los animales y también disminuir el número de animales con heridas. Y un dato fundamental es que los reproductores son renovados al cumplir 120 días después de la producción de náuplios. También no podemos descartar que en la selección de los ejemplares el macho debe de tener un peso entre 35 a 40 gramos y la hembra debe de pasar por el proceso de corte de ojo para poder acelerar lo que es la maduración. Y después de unos 5 a 7 días se va a dar inicio al apareamiento y por ende a la producción de huevos. Antes del apareamiento, el camarón debe de alcanzar la etapa de maduración sexual, ¿verdad? Y al momento de alcanzar aquella etapa, este debe de someterse a 3 tipos de análisis. El primer análisis, que es el análisis para el virus de necrosis hipodérmica y hematopéyica infecciosa, la cual es una enfermedad que causa una mortalidad masiva y también causa deformaciones severas. Esta se puede transmitir de forma vertical, es decir, de padres e hijos, y de manera horizontal,
que es de animal a animal. El segundo es el análisis para el virus de hepatopancreatitis necrotizante, el cual es una importante enfermedad bacteriana y, como su propio nombre lo indica, va a afectar al hepatopáncreas. Y por último, tenemos al examen de consanguinidad, el cual sirve para evaluar el nivel de consanguinidad y la distancia genética que existe entre los nuevos reproductores. Maduración. En las hembras maduras se va a observar los ovarios de color amarillento en la zona dorsal del cefalópteros, mientras que en los machos se va a notar la presencia de espermatoforos de color blanco o crema en la parte posterior y ventral de su cefalotórax. Además, hay que tomar en cuenta que en la maduración una fuerte intensidad de luz puede causar un comportamiento perturbador en el camarón. Y para evitar esto se utiliza un tipo de tela sarán como techo, y los tanques pues se van a cubrir con plástico negro, como se visualiza en la imagen. Condiciones óptimas. Bueno, es necesario tener una buena calidad de agua, ya que la ocurrencia de patógenos en sistemas acuáticos está relacionada con parámetros ambientales, tales como la salinidad y la temperatura. En el caso de la temperatura, esta puede estar entre 26 a 28 grados, y la salinidad pues, puede estar entre 31 ppm, pero todo esto va a depender de la especie. Además, para la oxigenación hay que estar siempre al tanto, que no se tapen las piedras de difusión de aire y que los flujos de aire no sean demasiado bajos. Alimentación. En la alimentación para los camarones, en el momento de maduración, esta es un factor muy importante, ya que el animal va a requerir de alimento que tenga alto porcentaje de proteína. Aquí la nutrición va a influir en el desarrollo ovárico y en la producción de núcleo de buena calidad. El alimento que se debe ofrecer a los reproductores, a los adultos, deben de ser consumidos en un tiempo no mayor de 2 horas. Es por esto que se debe de llevar registros de la misma alimentación. Y a los reproductores pues se van a alimentar pues ya sea con kir, con artemia, con poliqueto, con calamar picado y concentrados con 55% de proteína. Materiales de limpieza y ajustes. Es importante que después de cada ciclo los tanques de reserva, maduración, cópulas y de desove sean limpiados para evitar que los animales sean contagiados con patógenos del ciclo anterior. Para esto se utilizan materiales tales como cepillos, mangueras, agua potable y cloro. Para poder limpiar, pues primero se inicia con la limpieza de las paredes y el piso de los estanques, utilizando los cepillos y el agua clorinada. Luego pues se va a enjuagar el interior del tanque con agua potable y se deja secar. Y asimismo pues se debe de lavar las piedras difusoras
y las tuberías también. Apareamiento. Una vez que los organismos estén totalmente maduros, llega el apareamiento, donde ambos sexos se van a atraer mutuamente a través de la feromona. Ambos camarones se quedan de forma perpendicular entre sí, donde el macho va a transferir el espermatoforo al receptáculo medio entre las patas torácicas de la hembra, y es aquí que después de una fertilización eficaz, los huevos son trasladados al abdomen de la hembra. Cuando se obtienen los huevos ya fertilizados de padres libres de virus, estos van a eclosionar y van a pasar por las diversas fases, como podemos visualizar en la imagen. Tenemos al náuplio, luego la protozoea, la cual se clasifica en zoea 1, zoea 2, zoea 3, asimismo la misis, misis 1, misis 2, misis 3, luego le sigue la poslarva, el juvenil y por último el adulto. Al momento de que ocurre cada fase, es necesario acondicionar de manera adecuada y también pues llevar un control para evitar mortalidades. Gracias.